Bueno, lo que yo quería compartir con ustedes es lo siguiente. Eh, Al principio, bueno, les hablé sobre el arrepentimiento, pero vamos a empezar con una propuesta diferente. Vamos a hacer, les voy a comentar a ustedes, bueno, les voy a preguntar más que nada, ¿cuántas veces este, se sintieron frustrados? Supongo que muchísimas, supongo que muchísimas. ¿Cuántas veces sus brazos bajaron y no quisieron seguir adelante, quisieron dejar todo? Eh, Dentro del camino del Señor, Dios me ayudó muchísimo a cambiar mi vida y mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Ahora veo las cosas en una perspectiva totalmente diferente. Si bien todavía hay muchas cosas que me faltan por aprender, pero trato de ver con los ojos de Dios. Tengo todavía que llevar a la práctica todo lo que el Señor me enseña. Estaba leyendo la palabra y bueno, leía el libro de Salmos, el, el capítulo 51, que yo tengo como título oración de arrepentimiento. El músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ustedes recuerdan, David se llegó a Betsabé y bueno, mandó a matar al esposo de Betsabé, tuvo un hijo, después el hijo falleció y ya sabemos la historia. Pero quiero enfocarme sobre todo en la actitud de David, que hizo una oración de arrepentimiento. Nosotros, a mí me pasa lo siguiente, y se los quiero contar a ustedes para que puedan tomar lo bueno y desechar lo malo, como dice la palabra. Y sobre todo, bueno, primero pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien me guíe, que no sea yo por propias emociones, sino que sea su Espíritu, el Espíritu de Dios, guiándome en esto. Eh, Muchas veces he pecado delante de los ojos de Dios, muchas veces he salido de la iglesia lleno del Espíritu Santo o feliz, gozoso, y llegaba a mi casa y hacía cosas que no debía. Consumía este, esos deleites de la carne. Está bien, no voy a tener vergüenza en decirlo porque así también puedo ser libre. Consumía eh, pornografía en internet, la pornografía vuela, es como moneda corriente. Y yo entiendo que hay muchos jóvenes que quizás, bueno, cuando vean esto, espero que les sea de bendición, ¿no? Que no tan solo se sorprendan, sino que sus cabezas se abran. Es una gran lucha que muchos varones están llevando adelante, el tema de la seducción, el tema de la fornicación, esos deseos de la carne que eh, con los cuales uno tiene que luchar y pelear. Pero gracias a Dios, Él nos da esas herramientas necesarias para poder confrontar esta problemática que a veces es dura. Y bueno, pasaba de que venía de la iglesia y resulta de que volvía a caer una y otra vez y lo que se sentía era terrible porque ¿cómo puede ser si hace horas estuve tocando el cielo con las manos y ahora estoy tocando el infierno? Y te preguntas muchas cosas, qué pensará Dios, qué, cómo te verá Dios en esta situación. Y es verdad, mucha angustia viene a tu corazón, mucha angustia viene a tu vida. Yo tiré este ejemplo, ¿no? Como hombre que soy, pero también en las mujeres
quizás hay estos problemas. Son mínimos, pero hay también problemas en este sentido. Vos quizás te vas de la iglesia, llegas a tu casa o vas por la calle, hiciste algo y perdiste toda la bendición que- que Dios te dio por una actitud que no correspondía, por un acto que no corresponde, por un acto que no era de Dios. Y bueno, entonces yo me empezaba a preguntar, ¿y Dios qué pensará de mí? ¿No? ¿Qué es lo que Dios sentirá, digamos, cuando yo estoy o cuando hice algo indebido? Y bueno, esas cosas me darían mucha angustia porque yo decía, Dios no se merece que uno le falte el respeto y que uno lo tome este, como algo insignificante, como algo menor, que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es algo que no cabe en el entendimiento del ser humano, es tremendo, su amor y misericordia. Hay que aprender a vivir todo eso, hay que aprender a aceptar tanto amor y tanta misericordia. Bueno, voy a leer un poco el Salmo 51 y quiero que presten atención a lo que quiero compartir con ustedes. Dice el Salmo 51, oración de arrepentimiento, un salmo de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esta primera parte David, un hombre entendido, ¿no? del pecado que había cometido. ¿Cuál fue la actitud de David? A mí me sorprende y también me enamora la actitud que tuvo David, porque él pese a haber pecado, un hombre que tenía mucha sangre además en sus manos. Y al haber pecado él se da cuenta, ¿no? Y le pide a Dios que conforme, le dice a Dios, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, conforme, dice Dios, decirle a nuestro Padre, el Padre Celestial, perdóname, conforme a tu misericordia, conforme a todo lo que está escrito, según lo hablado en la Biblia, de lo que son las misericordias de Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le dice David, le pide que lo limpie, que borre esas rebeliones, que borre ese pecado de su corazón, es decir, se arrodilla y le pide a Dios que me limpie, límpiame de tal pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y ahí ese es otro punto muy importante, reconocer las rebeliones y pecaste. Si viniste a tu casa o estás caminando por la vida haciendo cualquier actividad y pecaste, reconocer, hay que reconocer los pecados, hay que reconocerlos y ponerlos ahí delante de Dios y decirle, Dios Padre Todopoderoso, yo he pecado, decirle, Señor, yo he pecado delante de tus ojos, yo he pecado, yo he pecado, yo me he vuelto en tu contra, porque también habla sobre esto. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado, porque cuando pecamos solo contra Dios, contra Él. Es como rebelarnos
a Dios y pecar en contra de Él, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque nada le es oculto a Dios. Todo, los pensamientos, por algo el Señor dijo que el fornicar no tan solo es un acto físico, sino también es un pensamiento, que con el pensamiento uno ya peca. Es decir, no se le puede esconder nada a Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Desde aquí en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. Y de aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo me imaginaba, yo pensaba, yo pienso, Dios, ¿acaso no habrá amado esta actitud de David? ¿No habrá amado el que David se haya arrepentido, haya expuesto, se haya desnudado, se haya quitado todo delante de Dios y le haya dicho, Padre, esto soy, esto hice? Yo creo que Dios, y ahora lo vamos a leer un poquito más adelante, Dios se maravilló y se agradó de la actitud de David, se agradó de la actitud de David, eh, de haberse arrepentido, de haberse humillado, de haber expuesto todo lo que había en su corazón, todo lo que había hecho, de haberlo expuesto todo. Porque cuando uno concibe el pecado, la paga es muerte, y la muerte se siente en el corazón, se siente en el alma, se siente en la boca del estómago, un vacío, un fuego, un ardor, un dolor, una angustia, se siente cuando uno peca eso se siente, se percibe, y no me digan que no porque se siente. Todo aquel que conoce de Dios y tiene el Espíritu Santo en su corazón, cuando peca y tiene con, convicción de pecado, el Espíritu Santo demanda, el Espíritu Santo demanda. Y no es una sensación solo de culpabilidad, es la demanda del Espíritu Santo de haber profanado, de haber pecado y adulterado el templo de Dios. Entonces dice en el 7, esta es otra parte para mí del capítulo, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En esta parte yo puedo ver y le doy gracias a Dios de que nuevamente me sigue enseñando. David le dice, purifícame con hisopo. Y el hisopo es una hierba. Digamos que en estas épocas los judíos utilizaban este, unas, unas hierbas asociadas a los rituales de limpieza y purificación. Es decir, eh, una limpieza más allá de lo superficial, una limpieza íntegra, totalmente renovadora, una limpieza que quite toda suciedad que puede quedar, toda aflicción que puede quedar por causa del pecado. Y seré limpio, simplemente eso, seré limpio, dice, limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, una pureza total, una pureza, una blancura que tan solo Dios te puede dar. Esto me hace acordar cuando yo era niño y me bauticé por agua. La pureza que sentí en mi vida,
esa, esa liviandad que sentía en mi corazón, esa alegría y ese gozo que yo pude experimentar fue algo que jamás me olvidé, que jamás me olvidé. Si bien después pasé muchos años lejos de Dios, pasé 14 años lejos de la presencia de Dios, pero no hubo momento en el que ese pensamiento, en el que ese sentir me hubiese abandonado. Cada vez que yo estaba mal, mal, porque pasé por muchas situaciones difíciles, depresión, iba al psicólogo, siempre recordaba esa sensación, esa experiencia que tuve con Dios cuando me bauticé. Es algo hermoso que todo aquel que se bautiza por aguas lo puede vivir, todo aquel que se bautiza por aguas lo puede vivir, es algo tremendo, es algo único, único en la vida. Y dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y sí, cuando el Señor te hace limpio, también puede añadir gozo y alegría. Como el salmista le pedía a Dios, como el salmista este, David le pidió a Dios que le hiciera oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido, se recrearán, es decir, se regeneran, se vuelven a restaurar. Cuando tu alma, cuando pecas, te sentís totalmente sucio, abatido, eh, no te sentís digno, te sentís lejos de Dios, y ahí es cuando el diablo viene y te da, y te machaca la cabeza y dice que tú eres un hipócrita, un sucio, un inmoral. ¿Cómo vas a pedirle perdón a Dios? ¿Cómo te vas a referir? ¿Cómo te vas a dirigir a Dios si resulta que sos un pecador, sos un mal hijo? Y millones de cosas más que pasan por nuestras cabezas, ¿no? Y que se sienten en el corazón. Pero eso es porque, bueno, las puertas por causa del pecado se abren y entonces el enemigo aprovecha y empieza a, a, a decir cosas que no son ciertas, que no son ciertas. Si bien, bueno, pecaste, pero si tienes la actitud de David, de arrepentirte, pone todo delante de Dios, que el Señor se va a agradar de eso. Dios lo que más quiere es que nosotros vayamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, humillado, que lo busquemos y le seamos fiel, y que caminemos en rectitud, que seamos obedientes, que le amemos, que le sirvemos, que podamos servirle, que le amemos. Y una cosa conlleva a la otra, una cosa conlleva a la otra. Es cuestión de búsqueda, cuestión de búsqueda, para estar fuertes, bien alimentados siempre, leyendo la palabra de Dios, matando la ignorancia porque hay muchos que engañan y mal utilizan el Evangelio, pero es muy bueno que cada uno de nosotros podamos eh, tener mayor conocimiento, ¿no? Y acercamiento a Dios por medio de la oración, por medio de la oración, búsqueda de nuestro Padre. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Como David le pide a Dios, ¿no? Que borre todas sus maldades. Porque David anhelaba un corazón limpio, un corazón puro. Entonces le decía a Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Es decir, no mires mis pecados, no mires mis pecados, eh, bórralos, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, agradable, puro ante Dios, para estar, digamos, sin, sin mancha delante del Padre. Qué linda sensación estar sin manchas delante del Padre, decirle, Señor, yo me debo a ti, yo a ti te alabo, yo a ti te exalto, a ti te amo, Señor, y darle todo, todo, lo que le podamos dar, así como el Señor entregó su vida, nosotros tenemos que entregar nuestra vida para Él.
dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me pide rectitud, no un espíritu quebrado que se desvíe, que vaya por un lado zigzagueando, sino que un espíritu recto dentro de mí, le pide David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ¿qué pasa? Por causa del pecado se produce un alejamiento. No es que Dios se va de tu lado, sí, Dios aborrece el pecado, pero no es que Dios se va de tu lado, sino que uno siente esa sensación de que Dios ya no te quiere, pero es mentira. Dios no se va de tu lado, sino que este, eh, uno tiene que arrepentirse y ser libre y entregar todas esas, todos esos pecados a Dios para que Él los borre. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, esta es la última parte, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, escucha esto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y el corazón humillado, el cual no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Para ir cerrando esta parte, ¿no? del Salmo 51. Vuélveme al gozo de tu salvación, dice en el versículo 12. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque cuando pecamos nos alejamos del Señor y a veces y ese gozo se pierde el gozo por causa del pecado. Es como que viene el diablo y te arrebata toda la bendición que Dios te dio, pero Dios es tan misericordioso que si uno le pide, Dios, vuélveme, vuélveme, vuélveme al gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente, mi espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces se reavivará ese fuego y el poder de tu palabra estará en mi boca y de tal manera hablaré a todos aquellos transgresores para que se vuelvan a ti y sean transformados, no por mí, sino por tu presencia en mí, por tu palabra en mi boca, aquellos que oigan van a ser transformados. Los apóstoles hablaban y muchísimos eran transformados. Pedro eh, fue encarcelado, lo quisieron matar porque miles, miles se transformaban por causa de la prédica, por causa del Evangelio, porque él predicaba y Dios ponía palabra en su boca y de su boca salía fuego, un fuego que consumía la maldad, un fuego que purificaba, eran palabras que abrían los ojos, que abrían los oídos, que por medio del oír la gente se llenaba de esa fe, de esa convicción. Y Pablo y Pedro, los apóstoles hablaban con tanta convicción, con ese denuedo, porque vivían el Evangelio, y nosotros tenemos que vivir de tal manera, tenemos que vivir el Evangelio, hay que vivirlo, porque no hay otra manera de poder comprender, de poder estar dentro del mar de Dios, hay que bogar mar adentro, es decir, yo puedo, el agua, digamos, se puede beber, ¿no? En un vaso podemos beber el agua. Pero cuánto mejor sería estar nadando en un mar, me refiero al Espíritu Santo, el agua. Podemos beber una porción del Espíritu Santo, pero cuánto mejor sería estar nadando, estar lleno de él, lleno del Espíritu Santo, y dar, y dar, y dar, y dar. Recibimos de gracia y de gracia,
y por gracia tenemos que dar. Entonces, dice en el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios, pecado. Cantará mi lengua tu justicia, cantará mi lengua tu justicia. Es decir, cuando Dios te libra del homicidio, del pecado, en tu lengua, en tu boca, en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser, solo hay alabanzas para el Dios de dioses, para el Rey de reyes y para el Señor de señores. Solamente eso experimentarás, solamente alabanzas para Dios. Cuando tu alma esté lleno de Dios, cuando tú estés lleno de la presencia de Dios, siempre vas a estar alabando en todo momento. Dice en el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Dios no quiere un sacrificio vano, no quiere que quizás tú te quedes, hoy en día, bueno, ya no se entregan holocaustos como becerros, ni tampoco se quema incienso, ni nada de esas cosas. Hoy en día quizás nuestro sacrificio puede ser eh, hacer, no sé, 20 días de ayunos o bueno, o hacer constantes vigilias, que eso también desgasta un poco el cuerpo. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser ordenados a la hora de utilizar estas herramientas que Dios nos dio como la vigilia y los ayunos y la oración. Acá Dios lo que dice en su palabra es que porque no quiere ese sacrificio, que yo lo daría, dice David, ¿no? Yo daría el sacrificio, porque ya estaba predispuesto, ya tenía un corazón predispuesto, ya estaba arrepentido. Dice, él daría, digamos, ese sacrificio. Dice, no quiere ese holocausto, Dios no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Dios quiere un corazón, Dios quiere un corazón eh, contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un espíritu quebrantado, arrepentido por lo, por lo que hizo, por el pecado, un corazón contrito y humillado delante de Dios, siempre pidiéndole con reverencia, porque no, no, no podemos ponernos en una actitud soberbia delante de Dios, porque Él es Dios, el Rey de Reyes, y Dios mira de lejos al altivo, mira de lejos al soberbio, y al soberbio pagará con castigo, el soberbio va a pagar según su soberbia, pero nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser de un corazón contrito y humillado. Dice, y bueno, haz para ya ir cerrando, haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Que Dios bendiga nuestras vidas y que edifique nuestros muros, que edifique nuestras vidas. Este salmo es uno de los salmos que más me han llenado y me siguen llenando cada vez que lo veo porque, eh, como les dije al principio, no soy un varón perfecto, no tengo muchos defectos pero lo que no niego es que intento mejorar cada día, intento hacer las cosas bien, conforme a la voluntad de mi Dios. Este, ¿Qué le puedo decir a todos ustedes que van a ver este video? Que se esfuercen, que sean valientes, que no bajen los brazos. Hay mucha necesidad afuera y la verdad es que a veces por causa de un pecado, por falta de entendimiento, uno baja los brazos y se sumerge en algo tan pequeño, en algo tan insignificante que terminamos perdiendo todo lo que Dios tiene planeado para nosotros.
una prédica. Hace poco un pastor nos enseñaba, ¿no? Por medio de la prédica, que Dios abre esas puertas difíciles, esas puertas de hierro, así como abrió la puerta de hierro para que Pedro pueda salir de la cárcel. Pero cuando Pedro tuvo que abrir una puerta de madera donde estaban todos sus hermanos orando, golpeó y no la abrieron, hasta que nuevamente tuvo que golpear e insistir. Y hay puertas que, y eso bueno, nos daba a entender de que hay puertas que nosotros tenemos que abrir, que Dios va a abrir esa puerta muy difícil, esa puerta de hierro pesado. Dios va a abrir esa puerta, pero nosotros tenemos que abrir la otra, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Y démonos cuenta que nosotros hacemos la parte más pequeña, la parte más sencilla. Dios hace lo más difícil. Lo difícil que es para nosotros, para Dios no es difícil. Así que esfuérzate, sé valiente, no te dejes vencer porque el enemigo lo que quiere es destruirte. El enemigo lo que quiere, cuando hablo de enemigo me refiero a Satanás, porque existe, es verdadero. eh, lo que él quiere es destruir tu vida y quiere ganar tu alma, quiere que estés condenado en el infierno juntamente con él, porque él ya está condenado y él está derrotado y lo que quiere es engañarte. La única arma que él tiene es la mentira. Por medio de la mentira logra destruirte, te persuade, es astuto, pero nosotros tenemos que estar atentos a eso y pedirle a Dios que nos ayude, que abra nuestros ojos. Así que bueno, sé valiente, esforzate. Si caíste una vez, levantate, pedile perdón a Dios, que Dios siempre está predispuesto para perdonar, porque grandes son sus misericordias. Levantate, 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 seguí adelante, no te dejes caer, no te dejes vencer, por más de que la adversidad fuera terrible, Dios siempre va a estar, Dios siempre va a estar, Dios siempre va a estar. Aparte recordá de que nunca vas a llevar una carga mucho más pesada de la que realmente puedas cargar. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y yo le doy gracias a Dios por esto y quiero hacer una pequeña oración por todos ustedes, por todos aquellos que van a ver este video y estaría bueno que lo puedan compartir. Si te fue de bendición, compartirlo. Y si no, también. Quizás a otro le sea de bendición. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo a ti te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, por este medio. Y te ruego, Señor, que esto sea el comienzo de una, de una gran evangelización. Padre, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor, y entregarte de lleno, entregarte por completo mi corazón. Y te ruego, Señor, por aquellas almas que van a ver este video, por aquellas almas que, que van a ser bendecidas, Dios mío. Yo te ruego que tú estés impactando, tocando sus corazones y que estés cambiando, Señor, radicalmente nuestras vidas. Instrúyenos, ayúdanos a seguir adelante. Padre, a ti todo te lo debemos. Tú, Señor, eres nuestro sustento. Tú, Padre Celestial, eres quien nos guía, quien nos da la vida cada día, quien nos da el alimento y el pan. Señor, bendice las almas. Yo te ruego a ti, Señor, por cada alma que ve este video, por ese varón, por esa mujer que están terminando de ver este video. Toca su corazón, Señor, y que tu fuego penetre, Señor, toda su alma y que tu presencia los quebrante y que ellos puedan presentar un corazón contrito, Señor, un corazón humillado, un espíritu quebrantado, Dios mío, lleno de humildad, Señor, y que tú, Señor,
y que tú, Señor, seas nuestro guía. Con arrepentimiento, Señor, reverencia delante de ti, Padre, porque tú eres Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres Dios, y enséñanos, ayúdanos a comprender que tú eres Dios, Padre Santo. A ti yo te doy gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, eh, que Dios los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunden en sus vidas. Hasta la próxima.